las sombras de la noche, donde se cruzan los límites de la realidad, comienzan nuestras historias. Esta es una advertencia, una crónica de lo que acecha cuando el sol se oculta y la ciudad duerme. Hoy te llevaré a un lugar donde una noche ordinaria se transformó en una pesadilla que perdura en la memoria colectiva. La protagonista de nuestra primera historia nunca creyó en lo paranormal. Hasta aquella noche, como muchos de nosotros, vivía su día a día sin prestar atención a las leyendas urbanas, hasta que el destino la puso cara a cara con lo inexplicable. Mientras caminaba por una calle desierta, acompañada únicamente por la lealtad de su perro, no podía imaginar que su escepticismo estaba a punto de hacerse añicos. Nos encontramos en Guadalajara, una metrópoli vibrante y llena de vida durante el día. Sin embargo, al caer la noche, sus calles antiguas y sus barrios tradicionales albergan secretos oscuros, ecos de un pasado que se niega a desaparecer. Entre las fábricas y los camiones que trazan el horizonte industrial de la ciudad, se tejen historias que hielan la sangre, pasadas de generación en generación. En una calle cualquiera, en un barrio como tantos otros, un detalle fuera de lugar cambiaría todo para ella. Un imponente árbol, cuyas ramas se extendían como dedos huesudos hacia el cielo nocturno, se convertiría en el epicentro de su terror. Era una noche tranquila, pero esa calma estaba a punto de ser profanada por una presencia que desafiaba toda lógica. Al principio, era apenas un brillo entre las hojas, quizás el reflejo de una farola lejana o la luz de la luna, pero al enfocar la vista, aquello se transformó en algo más, algo intensamente perturbador. No era metálico, no era natural, eran dos puntos de luz fijos, un par de ojos que lo observaban desde la oscuridad del follaje con una inteligencia maligna. Antes de que ella pudiera procesar lo que veía, la figura en el árbol captó la atención de su fiel perro. El animal, que hasta entonces caminaba tranquilo a su lado, se detuvo en seco, con el pelo erizado y un gruñido bajo y profundo brotando de su garganta. Era un aviso primitivo, una señal inequívoca de que algo andaba terriblemente mal, una advertencia que no debía ignorar. Ella retrocedió lentamente, un paso, luego otro, sin apartar la vista de las ramas. Una presencia indescriptible, pesada y opresiva, la observaba desde las sombras del árbol. Sentía el frío recorrer su espalda mientras tiraba suavemente de la correa, tratando de alejar a su perro, que seguía plantado, desafiando a la criatura oculta. El miedo comenzaba a apoderarse de ella. Fue entonces cuando la calma de la noche se quebró. Un grito gutural, inexplicablemente humano pero distorsionado por un eco antinatural, rasgó el silencio. No era el sonido de un animal ni de una persona. Era algo intermedio, un lamento que parecía venir de las profundidades del infierno. El sonido la paralizó por un instante, confirmando que lo que estaba en ese árbol no pertenecía a este mundo. Siguiendo la poderosa intuición de su perro, que ahora tiraba desesperadamente de la correa, finalmente reaccionó. Huyó, corriendo sin mirar atrás, consciente de que no estaba sola, de que aquella entidad la seguía con la mirada. El ruido de un camión pasando a toda velocidad por una calle cercana fue un recordatorio brutal de que la vida normal seguía su curso, ajena al horror que acababa de presenciar. En las semanas siguientes, un rencor palpable continuó acechando la misma calle. La historia de la mujer y su encuentro se esparció como pólvora entre los vecinos. Ya no era solo una anécdota, era una advertencia. El aire en esa calle se sentía más denso, más frío, como si la energía de aquella noche se hubiera impregnado en el asfalto y los árboles. Pronto, otra historia comenzó a resonar en la comunidad, conectando los puntos de manera escalofriante. El novenario de una joven que había fallecido trágicamente en un accidente cerca de ese mismo lugar. La gente comenzó a atar cabos. Podría haber una conexión entre el alma en pena de la muchacha y la aparición en el árbol. Las velas y flores de su memorial parecían un triste presagio.
presagio. El árbol, que una vez fue un simple punto de interés para los curiosos que escuchaban el relato, ahora resguardaba un secreto aterrador, incluso a plena luz del día. Su presencia era inquietante. Parecía observar a quienes pasaban, sus ramas retorcidas como un monumento a la tragedia y al miedo que ahora definían esa esquina. Rumores y susurros sobre esa calle comenzaron a circular con más fuerza, alimentados por miedos ancestrales y la superstición local. Los vecinos hablaban en voz baja, compartiendo sus propias experiencias, contando cómo sus mascotas se negaban a pasar por allí o cómo sentían una mirada helada sobre sus nucas al caminar solos por la noche. Con cada anochecer, la apariencia de fantasmas de noches pasadas parecía asomar. Los juegos de luces y sombras entre los árboles tomaban formas siniestras, y cualquier ruido inesperado hacía que los corazones se aceleraran. La sugestión colectiva había creado un monstruo, o quizás simplemente había despertado uno que siempre estuvo allí. Pequeñas coincidencias y eventos sin explicación continuaron ocurriendo. Luces que parpadeaban sin motivo, objetos que se caían en las casas cercanas, y esa sensación constante de ser observado. La normalidad del vecindario se había fracturado, dejando paso a una paranoia latente que afectaba a todos. A veces, en el silencio de la noche, un chillido lejano, agudo y lastimero recordaba a los residentes la historia de la joven perdida, un eco fantasmal de su trágico final. La leyenda se consolidaba, y el árbol se convertía en el guardián de un dolor que se negaba a descansar. Cada historia tiene un eco, y el eco de aquella mujer, de la joven fallecida y de la criatura en el árbol, perdura en el inconsciente colectivo de la colonia. Se ha convertido en parte de su folclore, una mancha oscura en la memoria del barrio, como una advertencia transmitida a través del tiempo. Los ancianos aconsejaron a los jóvenes evitar ese camino al anochecer. Hay almas que no encuentran paz, decían, y es mejor no cruzarse en su camino. Sus palabras, cargadas de la sabiduría popular, buscaban proteger a las nuevas generaciones del horror que ellos ya conocían. Pero como toda historia misteriosa, su verdadera naturaleza permanece cubierta por el velo de la noche. Fue una aparición, el espíritu de la joven, o algo mucho más antiguo y oscuro. Quizás nunca lo sepamos con certeza.